Creo que una de las destinaciones que debe tener el diezmo bien administrado en la iglesia es a la obra social. Porque lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que bajo la gracia las exigencias son incluso mayores que bajo la ley. El dinero es el estiércol del diablo, ¿no? Y como que de alguna manera nosotros como que tenemos la tendencia a ver las cosas y a polarizarnos frente a las cosas. Pero no es que sea el dinero en sí, sino es el amor al dinero. Entonces, si aplicamos eso al diezmo, tendríamos que decir que las ofrendas en la iglesia deberían incluso romper ese molde de porcentaje estricto. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video podcast. Hoy estamos con Arturo Rojas, continuamos con el Ministerio Creer y Comprender. Yo cada día que me meto a oír, a leer, tiene un montón de documentos ahí súper interesantes, bien profundos con respecto a temas que para muchas personas son difíciles, preguntas que la gente se hace pero no hace, se hace a sí mismos pero no las publica porque sienten temor de sentir o que los juzguen en cuanto a su fe, en cuanto a que están poniendo en duda algo de su fe. Y bueno, me parece súper interesante. ¿Cómo va el ministerio, Arturo? Pues bien, Andrés, yo ahí le trabajo mucho a los temas que ha dado este podcast, hacia los que ha dado este podcast, el giro, que es a los pasajes difíciles de la Biblia. Me gusta mucho esa sección. Cada mes saco un nuevo pasaje de la Biblia. En este momento hay 45 aproximadamente y es uno de los campos en que más a gusto me siento. Obviamente es un campo difícil porque toca investigar, toca documentarse bien para no ir a salir con un chorro de babas al explicar o al exponer esos pasajes, pero usted como le ha dado ese giro, a mí me gusta mucho. Yo me arriesgo porque yo no sé si uno de los que usted me va a plantear es uno de los que ya he tratado o no, pero bueno, yo me arriesgo. No, es que tiene tanto material tan bueno que hoy vamos a tocar vamos a estar tocando temas que usted ya ha tocado para que no le quede tan a quemarropa el tema. Así que bienvenidos a todos a el video podcast sin libreto. Arturo, quiero que hablemos de unos pasajes álgidos, difíciles, o no pasajes, más bien de un tema que es complejo para muchas personas y que Jesús lo planteó como si fuera su competencia directa. O sea, cuando él habla de la competencia que él tiene en el corazón del ser humano, no habla de que el enemigo es la competencia, ¿no? Él habla es de que el amor al dinero es la competencia. Y usted tiene un pasaje oscuro que tiene que ver con si roba, ladrones del diezmo, creo que se llama, los ladrones del diezmo. Y está basado en un pasaje que está en Malaquías, capítulo 3, donde se habla de que si robamos a Dios, si estamos robando a Dios. Por favor, denos el contexto de ese pasaje y explíquenos un poco. En efecto, este es el último libro del Antiguo Testamento en el orden de la iglesia. Es Malaquías y ahí el Señor hace una pregunta retórica, le lanza una pregunta retórica al pueblo y le dice, ¿robará el pueblo a Dios? Y él mismo la responde, por eso es una pregunta retórica, pues ustedes me han robado, lo dice de manera contundente y directa y los deja desconcertados y ellos responden, pero nosotros ¿en qué te hemos robado? Y él añade enseguida, en vuestros diezmos y ofrendas, ustedes todos la nación me han robado. Y después invita a la congregación a cambiar su actitud, dice, traigan todos los diezmos y ofrendas a la tesorería del templo y pruébenme en esto. Es la única ocasión, creo que hay en la Biblia, en que el Señor nos invita a ponerlo a prueba. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador, no tocará el fruto de su trabajo, ni su vida en el campo será estéril. Entonces, creo que eso no tiene otra interpretación diferente a que cuando no se diezma y se ofrenda en la iglesia, se está robando a Dios. Pero eso es una interpretación del Antiguo Testamento, Arturo. O sea, esto tiene que ver con el contexto de la ley mosaica, ¿es lo que están viviendo en ese momento? Bueno, sí, está en el Antiguo Testamento y es una reiteración de lo que está en la ley. El diezmo está reglamentado en la ley de manera muy meticulosa y Malaquías está hablando dentro de ese contexto. Pero hay una discusión al interior de la iglesia, dejando de lado los ataques que por cuenta del diezmo, la sociedad secular le dirige a la iglesia, porque en efecto sí hay personas
en las iglesias actualmente que abusan del recurso a los diezmos y se enriquecen a costa de la buena fe de los miembros de la iglesia. Pastores y sí, fundamentalmente pastores, porque si fuera iglesias hasta se vería matizado un poquito el alcance, pero es que los pastores se enriquecen a costa del diezmo y eso sí es condenable desde todo punto de vista y eso muestra en ellos también un amor al dinero, que es lo que el Señor condena. Pero al margen de esa discusión con el pensamiento secular, la iglesia tiene una discusión interna sobre si los diezmos siguen vigentes en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia y del Evangelio, o si es algo que pertenecía a la ley, al Antiguo Testamento. Esa discusión es un poco bizantina, Andrés, tomando en consideración que el Señor de todos modos en el Evangelio dijo que esto era necesario hacer, una frase célebre del Señor Jesucristo, y tenía que ver con el diezmo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Se refiere a esto era necesario hacer, se refiere justamente a los diezmos y a las ofrendas que los fariseos traían de manera meticulosa al templo sin dejar de hacer aquello, la justicia, la misericordia y la fe. Así que yo pienso que esa discusión es un poquito bizantina en la iglesia. ¿Cómo lo contrastamos entonces con estar bajo la gracia, con la iglesia? ¿Cómo lo contrastamos ahí? ¿El Nuevo Testamento pide el diezmo? No hay un pasaje en el Nuevo Testamento expresamente, aparte de este que acabo de mencionar del Señor Jesucristo, donde habla de los diezmos, porque ustedes los diezman, le dice a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, o sea, diezman de las hierbas que se cosechan más pequeñitas, o sea, que está hablando del diezmo, cuando dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aparte de ese no hay otro. En las epístolas no encontramos pasajes que mencionen expresamente el diezmo, pero sí invitan a ofrendar. Invitan de muchas maneras a ofrendar con generosidad. Y ahí es donde yo digo que la discusión se torna un poquito bizantina. Porque lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que bajo la gracia las exigencias son incluso mayores que bajo la ley. Y eso es lo que a veces no pensamos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo citaba la ley en el Sermón del Monte, decía, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos tal cosa, pero yo os digo, cuando uno contrasta lo que fue dicho a los antiguos y lo que Él dice, uno encuentra que las exigencias de lo que Cristo dice son mayores que las de la ley. Entonces, si aplicamos eso al diezmo, tendríamos que decir que las ofrendas en la iglesia deberían incluso romper ese molde de porcentaje estricto que implica el diezmo, porque diezmo la palabra viene de el 10% de los ingresos, como que el Señor invita, rompan ese porcentaje y den con generosidad sin estar pensando tanto en la matemática del tema. Entonces, por eso yo creo que la discusión sobre si está vigente o no se vuelve irrelevante, porque bajo la gracia lo que se nos invita es una generosidad mayor que bajo la ley. Y mire que usted acaba de decir una cosa que me encanta y es que yo tengo entonces que cambiar mi perspectiva con respecto al dinero. ¿Sí? Que San Agustín creo que decía, Agustín de Hipona el que decía que el dinero es el estiércol del diablo, ¿no? Uh-huh. Y como que de alguna manera nosotros como que tenemos la tendencia a ver las cosas y a polarizarnos frente a las cosas, pero no es que sea el dinero en sí, sino es el amor al dinero. Yo tengo que cambiar mi perspectiva. Lo que creo que Dios nos está diciendo es, su perspectiva no tiene que estar centrada tanto en una cantidad, su perspectiva tiene que estar centrada en su corazón, como lo decía José Dimas en una prédica que dio acá, José Dimas Arias, él decía, no pagues el diezmo. Y él hablaba y decía, si tu mentalidad es pagar el diezmo, pues estás completamente equivocado. No se trata de pagar el diezmo. Él hablaba de consagrar, él hablaba de mirar bajo la perspectiva del Nuevo Testamento esa norma cómo se levanta, ¿no? De hecho, mismo Jesucristo dice, ustedes oyeron que fue dicho, el que se acueste con la mujer del prójimo cometió adulterio. Yo les digo que el que solo la mire, o sea, levantó la barra un poquito más alta, y lo mismo pasa con el tema del dinero. Entonces, él hablaba de consagrar esa parte, ¿no? No es tanto como de matemáticamente hablando, esto es lo que hay que hacer, sino de cómo está mi corazón en torno. Tengo que cambiar mi perspectiva con respecto a eso, más o menos. Sí, con respecto al dinero, porque esa frase no es muy exacta, Andrés. El dinero es el estiércol del diablo porque hace del dinero el malo. Y lo malo no es el dinero, es la actitud que asumimos
hacia el dinero. Me gusta más como lo decía Billy Graham. Cuando le preguntaron a Billy Graham sobre qué pensaba el dinero, él decía que el dinero es muy bueno como siervo, pero muy malo como amo. O sea, si tú estás sirviendo al dinero y te volviste obsesivo por acumular, eres un esclavo del dinero y es muy malo. Pero si estás utilizando el dinero de manera moderada, sobria, para bendecir a otros, para subsistir tú mismo pues digamos, sin ostentación, y no es malo, es para eso, para lo que está dado. El dinero no es bueno ni malo en sí mismo, es nuestra actitud hacia el dinero. Y hay un punto que usted tocó también, y son los excesos que uno ve en algunos pastores. No podemos hablar de todos, como usted lo mencionaba, pero sí en algunos pastores, unos excesos, sobre todo en países como Colombia, países como el nuestro, en Latinoamérica, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta desigualdad, donde hay tanto lugar de que grita, por favor, una ayuda. Eso también es como que nos lleva a una contradicción como iglesia muchas veces. Sí, yo creo que también dejando de lado la condenación que el pensamiento secular y nosotros mismos al interior de la iglesia de manera crítica debemos hacer a los pastores que se enriquecen, se vuelven ricos con el diezmo. Dejando de lado eso, creo que una de las destinaciones que debe tener el diezmo bien administrado en la iglesia es a la obra social, al apoyo a las más vulnerables y sobre todo en nuestros países donde las desigualdades son tan grandes y hay gente realmente necesitada. Creo que es una de las asignaturas todavía pendientes para la iglesia evangélica en nuestros países. No tanto en los países del medio anglosajón y europeo, porque allá el protestantismo también ha seguido el buen ejemplo dejado por la Iglesia Católica al respecto, porque la Iglesia Católica hay que decir que se ha preocupado por la atención a los más vulnerables y son un ejemplo en eso. Creo que los protestantes en Europa y en Estados Unidos lo han hecho también bien, están cumpliendo la asignatura. A nosotros en Latinoamérica nos falta, porque muchas iglesias que administran bien los diezmos a veces no enriquecen a los pastores, pero dedican demasiado recurso a la evangelización, campañas multitudinarias de evangelización. Y yo pienso que a la par con la evangelización la Escritura nos da a entender que hay que también prestarle mucha atención al servicio y a la acción social. ¿Y cómo hacemos entonces con esta teología de la prosperidad que se ha levantado en las últimas décadas, en donde le dicen a la gente que deben, por ejemplo, sembrar? Es evidente que la Biblia habla de la siembra y la cosecha, pero ¿no le parece un poco exagerado cuando le dicen a usted siembre su casa, siembre su carro? Me parece equivocado. Ni siquiera exagerado. El principio de siembra y cosecha en la Biblia no se centra en sembrar dinero. Lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas es que sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. No habla de sembrar dinero. Porque el dinero, como lo dije, la actitud hacia el dinero puede hacer que cuando damos estemos sembrando para la carne, aunque estemos dando. La vanagloria, ¿no? Claro, porque quiero mostrarme o quiero sencillamente es una transacción por la que te doy, Señor, pero espero que tú me devuelvas eso y más, porque tú lo dices. Ese tipo de actitudes no son muy espirituales, que digamos, no son muy para el espíritu. O sea que el dinero no es lo que se siembra, es la actitud con la que damos. Podemos dar con una actitud en que sembramos para la carne y podemos dar con una actitud desinteresada que tenga en primera instancia el bienestar de a quien le damos. Eso sembrar para el espíritu. Arturo, usted también mencionó en el pasaje de Malaquías, dice que llevemos los diezmos al alfolí o a la tesorería de la iglesia. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que dicen, no, es mi plata? Porque estamos en una sociedad que nos ha enseñado que esto me lo gané yo con el sudor de mi frente. Esto no es la plata de Dios, esta es mi plata y yo miro a ver cómo organizo mi diezmo. Entonces yo voy a darle una parte a esta fundación, voy a darle una parte a esta tía que se quedó sin pensión, voy a darle... ¿Estoy cumpliendo entonces ahí? Creo que hay una confusión entre dos conceptos que Malaquías y todo el Antiguo Testamento dejan claramente definidas y delimitadas y diferenciadas, que tienen que ver con el dar. Diezmos y ofrendas, menciona Malaquías. El diezmo es una cosa y las ofrendas son otra.
Ambas involucran dar, pero no son lo mismo. Los diezmos, dijo Malaquías, se deben traer a la tesorería del templo. Tienen esa destinación y es un porcentaje. En la ley era un porcentaje, el 10%. Las ofrendas son más libres. Las ofrendas no se guían por porcentajes de ningún estilo y tienen destinación la que uno considere en su leal sentir y entender. Entonces, yo pienso que es inexacto decir que yo diezmo en tal organización. No, tu diezmo, si es diezmo, tienes que traerlo a la iglesia. Si das a esa organización el 10% o más, a pesar de que el porcentaje se cumpla, no estás diezmando, estás ofrendando, porque le estás dando una destinación diferente a la que tiene que tener el diezmo. Ok, ¿cómo hacemos entonces para contrarrestar esa mentalidad que forma la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad, yo la considero una plaga que ha invadido a muchas iglesias, sobre todo mega iglesias de corte pentecostal. Yo creo que el balance adecuado lo da siempre las epístolas de Pablo. En las epístolas paulinas, bueno, las epístolas en general, sino que Pablo tiene la gran mayoría. En Timoteo él dice, a los ricos de este mundo, mándales que no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios, que es quien nos provee. Y dice después, para que lo disfrutemos. Pero añade después, y también para que lo compartamos con los que no tienen. Ese pasaje a mí me parece que es el pasaje central para poder relacionarnos solamente con el dinero. No es el estiércol del diablo. Pablo allí no lo condena como tal, a pesar de que ha dicho previamente, un poco antes, que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Entonces yo pienso que eso es lo que hay que tener. Ni siquiera los evangelios, Andrés, porque en el evangelio está la historia del joven rico, a quien el Señor le dice que venda todo lo que tiene y lo vaya y lo siga. Esa no es la norma para los cristianos. Eso era un caso particular. Él estaba poniendo a prueba al joven rico porque él sabía que el joven rico tenía su corazón en las riquezas. Lo estaba poniendo a prueba. Pero la norma general para la iglesia es la que Pablo da en Timoteo, diciendo a los ricos de este mundo, diles que no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios, que nos da todo para que los disfrutemos, pero además de eso, para que lo compartamos con quienes no tienen. Bueno, pues muy interesante como ver la perspectiva, o sea, entender que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, que es lo que nos aparta de alguna manera de una cosmovisión cristocéntrica y bibliocéntrica, el tema de poder diferenciar el diezmo, la ofrenda. Cuando yo miro las epístolas, sobre todo en Corintios, el apóstol Pablo está diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Y de alguna manera está levantando la norma un poco más arriba, ¿no? Como usted decía, Dios está diciendo, no te limites a un porcentaje, sino que ve mucho más, que fue lo que pasó también con la parábola de la viuda. La historia de la viuda, cuando llega la viuda y da una monedita y Jesús le dice a sus discípulos, oiga, esta mujer ha dado más que cualquiera otro de los demás, ¿no? Claro. Es como una paradoja interesante que aparece ahí con respecto al dinero. Claro, porque ese pasaje del Evangelio dice que los que daban de manera tan ostentosa y daban muchísimo, daban de lo que les sobraba, o sea, eran personas muy pudientes, eran ricos. Mientras que la viuda pobre, de lo que le faltaba, dio todo lo que tenía. Desde el punto de vista comparativo, la ofrenda de la viuda es mínima comparada con lo que dan los otros. Pero el Señor dice que ella, por su actitud hacia el dinero, que era mucho más saludable y mucho más aprobada por Dios, dio mucho más que lo que habían dado todos ellos. Entonces yo pienso que esa es una ilustración muy útil. Una pregunta final, Arturo. ¿Qué pasa si no diezmo? Pues si uno no diezma es una responsabilidad que uno tiene para con Dios, ¿no? La iglesia no le puede pasar factura a los miembros de su diezmo. No? Pero yo creo que es un asunto en que tienes que revisar cómo está tu relación con el dinero y cómo estás con Dios, porque es algo que en conciencia la Biblia dice que es una responsabilidad que tú tienes con Dios. Con Dios, más que con la iglesia. La iglesia es el tercero involucrado allí, pero es un asunto que tú tienes que manejar con Dios. Hay que revisar cómo está tu confianza de pronto en Dios al respecto,
para poder diezmar y creer que Él te va a proveer lo que te falta. Pues Arturo, muchísimas gracias. Como siempre, mucha luz y mucha claridad, sobre todo en estos temas que a veces son como tan hartos, ¿no? A los que somos pastores siempre nos persigue una sombra de sospecha, de duda con respecto al tema económico, y pues también es importante aclarar que no todas las iglesias se basan en algunas ideas como que el manejo administrativo de una iglesia es, el pastor es el que se encarga de agarrar toda la plata y mira a ver cómo hace, ¿no? De alguna forma las iglesias organizadas tienen, por ejemplo, en el caso nuestro, que vivimos de un sueldo, ¿no? La iglesia nos paga un sueldo, no es una cuestión de yo tomo toda la plata y pues me hecho miro a ver cómo distribuyo, no. Soy un empleado de la iglesia, hay una junta administrativa que es la que se encarga de repartir en obra social, en evangelización, en el sostenimiento del templo, ¿no? Lo que ocurre en las reuniones, en las ceremonias, y que de alguna manera le permite a uno tener un orden y una transparencia frente a la sociedad y frente, en estos casos también los entes revisores del tema económico de una iglesia. Creo que el orden en ese sentido marca la gran diferencia. Sí, y los miembros de las iglesias deben mirar eso, considerar a sus pastores, el estilo de vida de sus pastores. Yo pienso que un miembro de una iglesia que vea que su pastor se enriquece a manos llenas por encima de toda su congregación, ya debería desconfiar del manejo que se le da a los diezmos en esa iglesia, porque los pastores no estamos llamados a ser ricos. Andrés, para ser ricos dediquémonos a otra cosa, pero pues tampoco a morirnos de hambre, ¿no? No se trata de eso, pero a vivir con moderación en todo y no ser diferentes a los miembros de nuestra congregación, poder entender también sus luchas, porque nosotros de pronto las vivimos igualmente. Así que yo pienso que ese es un mal indicio. Un pastor que se enriquece en una mega iglesia es un mal indicio. Y por supuesto, si hay una buena administración y como usted lo dice, el pastor tiene un salario, eso le da confianza a la gente para decir aquí se está haciendo bien las cosas. Hay una cosa que usted acaba de tocar que me encanta, y es en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cuando uno mira la función sacerdotal, aunque gran parte de la función sacerdotal estaba destinada a un lugar específico que era el templo, pues eran personas que vivían también en la comunidad. O sea, no era que ellos se aislaban y iban a la montaña pues a vivir en un monasterio, sino que ellos vivían también, eran vecinos ¿sí me entiende? Como que interactuaban con cualquier persona en la cotidianidad. Y eso creo que es también algo que marca la gran diferencia y que deberíamos tener siempre presente, ¿no? Los pastores, los líderes de una iglesia son personas que también viven en una comunidad y forman parte de una comunidad, un país, una sociedad. Uh-huh. Los levitas se sostenían con los diezmos. Era una tribu, de las 12 tribus de Israel había una tribu que era la tribu sacerdotal. Los levitas se sostenían con los diezmos del pueblo. Pero ellos vivían en ciudades, también a ellos se les asignaron ciudades. La diferencia es que no se les asignó terrenos para su cultivo, para su trabajo. Entonces Dios dice a los levitas que viven entre ustedes, ellos ministran en el templo, su trabajo, su función está en el templo, el ritual sacrificial y todo lo que tiene que ver con esto. Y lo único es que ustedes tienen que corresponderles el servicio, porque ellos están brindando un servicio que ellos prestan con sus diezmos y ofrendas. Y se traían al templo y los levitas y los sacerdotes se sostenían con esos ingresos, pero no se enriquecían, Andrés. Eso es algo posterior. Ya cuando se forma el Sanedrín y el sumo sacerdote, Caifás, Anás y todos esos que ya eran además una influencia política muy fuerte. Se jerarquiza, ¿no? Sí. Ok. Pues Arturo, muchísimas gracias por este tiempo. Siempre es una delicia hablar con usted, pero tengo más temas para hablar con usted, así que no se me vaya, que ahorita seguimos grabando más video podcast. Un abrazo bien fuerte, que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima misión.